Es el clamor de los familiares de presos políticos que participan hoy en una jornada de oración para exigir la liberación de todos los detenidos arbitrariamente por el régimen en Venezuela al cumplirse 30 días del anuncio de excarcelaciones masivas aún incompletas. Nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández, estuvo en las afueras del Helicoide acompañando a las familias que exigen también que la ley de amnistía acoja a todos los presos políticos y que además sea una libertad total, libre de condiciones restrictivas. Este es su reporte. Sí, así es. Buenas tardes. El contacto lo hacemos a esta hora desde las puertas del Helicoide. Como ustedes pueden observar, los familiares de los denominados presos políticos se han acercado hasta acá para exigir el cierre de este centro penitenciario. Esto luego de una misa que se ofició justamente en las cercanías de acá del Helicoide y también en respuesta a lo que ha sido esta ley de amnistía que los familiares de los presos políticos esperan que abarque a todos los presos políticos en Venezuela. Ellos desplegaron esta pancarta que ustedes pueden ver allí que dice libertad para todos. Es decir, para todos los presos políticos sin restricciones. Es lo que piden entonces estos familiares desde hace mucho tiempo y sobre todo desde hace un mes cuando se ejecutó la captura de Nicolás Maduro. Vamos a tratar de conversar con algunos de los familiares de los presos políticos a ver qué nos pueden decir. Tenemos aquí a Andreina Baduel. Andreina, se han acercado hasta acá para exigir la excarcelación de todos. Coméntanos. Es así. Hoy es una demostración clara de que no vamos a claudicar en nuestros principios, en nuestras convicciones y en nuestra exigencia de libertad plena para todos los presos políticos. Está más que demostrado que la acción continuada de las víctimas ha llevado a este punto, ha llevado a que se escarcelen presos políticos y es por ello que no vamos a defraudar a quienes todavía siguen presos y además queremos denunciar que con toda esta situación persisten los tratos crueles para los presos políticos, persisten las condiciones inhumanas en el Rodeo 1 y eso es oportuno que el mundo lo conozca. Hoy luego de 8 meses pudimos conocer que pudiste ver a tu hermano. Coméntanos eso, ¿cómo lo viste? ¿Qué le dijiste? Sí, gracias a Dios lo vi, está vivo, pero en unas condiciones de horror por ser el Rodeo 1 un centro de tortura ejemplarizante en la actualidad. Evidentemente él está muy desgastado físicamente, necesita 4 operaciones por secuelas de tortura, pero esperanzado de que esta pesadilla termine para todos. Bien, muchísimas gracias, Andreina Baduel. Ella es hermana de Josnar Baduel y también hija del general Baduel, que por cierto murió en custodia. Nosotros, por supuesto, vamos a estar acá y le vamos a informar de todo lo que ocurra en las próximas emisiones. Esta es la información hasta ahora. Los familiares de los presos políticos se acercaron hasta las puertas del Helicoide para exigir el cierre de este centro penitenciario y, por supuesto, la excarcelación de todos los presos políticos en Venezuela. Con esta información retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. El reporte que nos enviaba más temprano nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández, acompañando a las familias que reclaman libertad. El abrazo entre el jefe de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la supuesta madre de un preso político desató una ola de indignación y denuncias. Activistas y familiares de detenidos aseguran que se trató de un abrazo con tintes de propaganda construido para las cámaras y no de un gesto humano real. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que la mujer identificada como María Malavé no es familiar de preso político alguno. Según la organización, llegó al campamento de Boleíta ayer, aunque ya había estado en el penal El Rodeo 1 desde hace 29 días, donde se presentó como expresa política sin relato verificable y reconoció que ninguno de sus seres queridos estaba detenido. Familiares reales de presos políticos denuncian que Jorge Rodríguez, quien se comprometió a liberarlos a todos la próxima semana una vez la ley de amnistía sea completamente aprobada, instrumentalizó su dolor para proyectar una falsa imagen de humanidad en medio de graves denuncias de persecución y represión. Queremos dejar claro que ella no es familiar de un preso político. A pesar de que tenía la camisa del comité, reconocemos que no pertenece al comité, que no es familiar de presos políticos y le pedimos a la comunidad nacional e internacional que esté pendiente de este tipo de situaciones, debido a que pueden estarla utilizando para cualquier eventualidad en contra de los familiares de los presos políticos.
Mariovi Arias, hija de la mujer que apareció abrazando a Jorge Rodríguez, admitió que su madre no es familiar de presos políticos. Dijo que el clip fue mal interpretado y reconoció que su madre ama la fama. Mi mamá ama ser famosa, le encanta la atención. Y bueno, que ame ser famosa no quiere decir que sea una delincuente. Siento que el video está completamente, de alguna manera, malinterpretado. Cada quien lo interpreta o lo pone a su favor. María Malavé, quien es la mujer que protagonizó el abrazo, aseguró que su reacción fue por emoción de ver a Jorge Rodríguez, a quien llamó erróneamente presidente de Venezuela. Y al verlo, dije, Dios mío, no puede ser. Y mi reacción fue irme encima de él, porque si tú me conocieras como las personas que no todo es malo, porque el mundo entero que me conoce me ha llamado y son solidarios conmigo porque saben la gran mujer que soy y la lucha que desde hace años yo tengo. Entonces yo al ver a Jorge Rodríguez, porque es ahorita en los momentos el presidente y hermano de la presidenta de la República de Venezuela encargada, entonces yo vi como una solución y aliviar este dolor y este sufrimiento y esta violación flagrante de mis derechos. Problema porque yo no vengo a eso. No, yo he venido 3 veces. Tres veces he venido. La polémica no termina. La mujer volvió hoy al campamento de familiares de presos políticos y fue confrontada por quienes permanecen en vigilia desde hace ahora 30 días. Admitió que no tiene ningún hijo detenido y que fue falso el vínculo que aseguró tener. Las familias también desmintieron otras versiones difundidas por la mujer, entre ellas que organizaciones de derechos humanos supuestamente les cobran por apoyarlas, algo totalmente falso. Señora también dijo que Un video del activista y expreso político Carlos Azuaje expone a esta mujer que ha estado en diferentes concentraciones de familiares de presos políticos. En el videoclip grabado en una fecha anterior aparece Azuaje junto a ella a las afueras de la cárcel del Rodeo 1. Ella decía en ese entonces haber sido víctima también del régimen chavista. Yo soy María Malavé también, fui presa política por denunciar una mafia adicta a este gobierno. Yo también te admiro y te doy gracias por toda la lucha que tú has tenido con nosotros, el pueblo venezolano. Aquí estamos en el Rodeo 1, apoyando a esta gente, Jonathan, y aquí estamos para declararte lo que tú quieras, Jonathan. Te podemos decir de la tortura que vivimos. Bien, saludamos a esta hora a Diego Armando Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, organización que precisamente dejó en evidencia a esta mujer que se hacía pasar por familiar de un supuesto preso político. Bienvenido a NTN24, ¿qué tal? Hola Nicola, muchas gracias, buenas tardes. Diego, ¿qué saben ustedes de esta mujer? Bueno, en efecto, nosotros la información que tuvimos la recabamos desde el campamento que tenemos en el Rodeo 1. Allí ella a finales del mes pasado se presentó como una persona que necesitaba ayuda, que necesitaba apoyo. Dijo que era expresa política, que había estado presa en el año 2020 y recientemente en noviembre del año pasado. Pero no logró, cuando se le preguntó cuáles eran las razones o el contexto, cómo había sido detenida, cuáles eran los cargos que se le habían imputado, que son generalmente las preguntas que nosotros hacemos para tratar de entender, ¿no?, un poco el contexto y la motivación de la detención. La señora no lograba articular de manera coherente un relato. Es por eso que, bueno, se generó serias dudas entre nosotros y entre lo que estábamos, entre las personas del campamento, por supuesto, sobre si esta persona realmente estaba diciendo la verdad o estaba diciendo mentira. Bueno, lo cierto es que cuando se le pregunta si efectivamente tenía familiar, ella dice que no, en aquel momento que no, que ya no tenía, que era simplemente expresa política. Pero al parecer la señora tiene una facilidad, bueno, para llorar y esto, y por eso fue que
se le dio también atención médica y se consideró inclusive la posibilidad de ofrecer la atención psicológica, ya que la señora se veía con un claro aspecto de, bueno, depresivo, ¿no? Que estaba muy mal, que estaba muy afectada por lo que le estaba pasando, pero sí se notó que que era muy insistente con los compañeros que estaban en el campamento, de que la acompañaran a su casa, de que incluso en preguntar quiénes, si teníamos grupos de familiares, o sea, conocer información de detalle que generalmente una persona que acompaña esto y un familiar no las hace, ¿no? Entonces, ahí fue cuando inmediatamente comenzamos a tener serias sospechas Sí. y comenzamos a indagar, y es cuando miembros de la misma zona, vecinos, es que nos indican que la persona en efecto no es ningún familiar de preso político, sino que antes la han reconocido por participar en movilizaciones, en actividades vinculadas al oficialismo, y que incluso es parte de, bueno, del sindicato y de una cooperativa de transporte en Guarenas, Guatire. Es decir, que Y que esta en efecto, mujer, Diego, es chavista, es seguidora del régimen. así es, eso fue lo que pudimos comprobar incluso con vecinos que viven en la zona de Guatire, y que en efecto no es una persona que haya sido perseguida por sus razones o por motivos políticos, porque no ha tenido una posición crítica ni contraria al Estado, ni Ya. al gobierno, ni al régimen, ni Diego, a quienes han estado en el poder durante es estos decir, años. no solo no tiene familiares presos de manera arbitraria, sino que además tampoco fue presa política, como aseguró, y tampoco víctima del régimen chavista, como también dijo. Así lo es, así mismo, Nicolás. Según la información que pudimos recabar, incluso por personas, vecinos de la zona que conocen a la señora, pudimos corroborar que en efecto no es una persona, no es opositora, no lo ha sido, ni tampoco ha sido por estas razones Y perseguida entonces, por el régimen y, bueno, y la represión que se ha desatado en el bueno, país. ¿qué podía entonces estar haciendo esta mujer en estos campamentos de las familias de los presos políticos? Ella subió un video a redes sociales diciendo que no era una loca, como muchos la señalaron también en medio de esta discusión que se abrió. ¿Qué pudo haber hecho todo este tiempo? ¿Por qué estaba allí en el momento exacto, en el momento en que llega Jorge Rodríguez? Quizá pudo haber también estar recogiendo inteligencia o estar siguiendo a los familiares de los detenidos. Sí, por la actitud que te comenté antes, cuando llegó, e incluso preguntando sobre grupos, sobre qué se hacía, cómo se hacía. Bueno, por supuesto que no, se genera, ¿no? La conclusión de que en efecto pudo haber estado involucrada en actividades de espionaje o de investigación, que quizás ha sido enviada como ha ocurrido en otros contextos y en otros momentos, ¿no? Y con otras personas que han estado, que han sido afectadas a quienes siguen en el poder y que han intentado infiltrarse en organizaciones, en movimientos, en acciones de, de los familiares. Nosotros incluso, Nicolás, bueno, tenemos un historial con esto. Nosotros desde que iniciamos todas estas actividades, siempre hemos detectado personas que haciéndose pasar por estudiantes de comunicación social, por miembros de vecinos, etcétera, que han querido llegar a las actividades pacíficas a preguntar cosas sobre la forma en cómo nos organizamos, sobre lo que hacemos, quién es responsable de qué cosa, pero además de eso también a grabar y hasta cargar nuestros propios carteles en las mismas actividades nuestras, y los hemos detectado, personas de inteligencia, eh, incluso individuos pertenecientes a grupos paramilitares que se han hecho pasar por víctimas, por ciudadanos de la población, por vecinos, etcétera, y supuestamente con una actitud de acompañamiento y de solidaridad, que no es tal cosa, sino que al final, cuando los hemos descubierto, simplemente lo que están es en búsqueda de información, un poco para, eh, por supuesto, posteriormente ver cómo dividen, cómo fraccionan, cómo desmovilizan, ¿no? Todas las iniciativas
pudieran estar generando por el efecto que crean y que ha venido creando la movilización pacífica y constitucional de los familiares y las víctimas. Es decir que, bueno, esta mujer dice que no está loca, su hija dice que más bien le gusta la fama, pero más allá de eso, era una escena montada para las cámaras justo en la llegada de Jorge Rodríguez, un acto de propaganda. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, nosotros lo vemos de esa manera. Nosotros vemos que es una puesta en escena, que allí es un acto de propaganda política, que lo que busca es proyectar una imagen de humanidad que no existe, porque en la práctica lo que hemos venido presenciando y viviendo es otra cosa, ¿no? Cuando llega este señor allí, la forma en cómo lo reciben, cómo se presenta, es un poco haciéndole creer a la gente que él es el Salvador, que gracias a él es que se están produciendo estas liberaciones, que él es el que va ahora a excarcelar, a liberar a todos los presos políticos, incluso les pone un margen desde el martes hasta el viernes, estarían produciéndose estas liberaciones de todos los presos políticos. Sin embargo, Nicola, la realidad es otra. Nosotros desde el 8 de enero estamos esperando que este señor cumpla con su palabra. Hemos estado a las afueras de las cárceles, en el Rodeo, en el Helicoide, en Zona 7, en Tocorón, en Yare, en el INOF, La Crisálida y Ramo Verde, en la Quebradita del 10, en el APNB del Valle, en Tocuyito. Se han movilizado familiares en distintas regiones del país exigiendo la libertad de Sí. las personas que están detenidas en todas estas cárceles en todo el país y hasta ahora no se han producido estas liberaciones. Es que Incluso, precisamente este incluso el domingo se proyecto de cumple. ley de amnistía que presentaron, que aprobaron en primera discusión, no ha sido publicado de manera oficial. No hay ningún canal oficial del Estado en donde tú puedas entrar y descargar la ley de amnistía que ellos discutieron en esa sesión. Tampoco hay un llamado oficial público a las víctimas para ver de qué manera podemos aportar, para ver de qué manera no hay una intención clara. Incluso cuando tú revisas la propia ley, que según lo que ha circulado, porque la publicó uno de los diputados de esta Asamblea Nacional, cuando tú revisas también observas vicios, ¿no? Observas la misma narrativa o el mismo discurso que han mantenido durante todos estos años, lo que te hace creer que no estamos en verdad en un acto consciente o de querer hacer las cosas bien, no hay una voluntad real política de querer resolver esta situación. Todo lo contrario, parece que es una puesta en escena para aparentar que se quieren hacer las cosas bien, pero que en el fondo lo que se pretende es continuar con este régimen, lo que se pretende es mantener la política represiva que ha caracterizado a estas personas que han mantenido el poder durante todo este tiempo y proyectarse para, suponemos que algún evento electoral, no sé, que eventualmente ahí les permita a ellos continuar en el poder. Diego, efectivamente este domingo se cumple un mes desde el anuncio de las supuestas liberaciones significativas que no han sido tal porque han sido a cuentagotas, aún quedan cientos de presos políticos por ser liberados. El presidente de la ilegítima Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, asegura que el martes se terminará de discutir, se votará y ya quedarían libres. ¿Cuántas personas siguen tras las rejas y hasta el momento cuántas tienen ustedes registradas como excarceladas? Sí, nosotros tenemos una lista, Nicola, de al menos alrededor de 1.100 personas que están todavía detenidas por motivos políticos en el país. De las excarcelaciones que hemos verificado, ya estamos alrededor de las 300, 320 personas excarceladas desde el 8 de enero, de modo que no, por supuesto que no se han producido las 800 liberaciones que ellos han expresado y la realidad de la represión, incluso la cantidad de presos políticos sigue siendo extremadamente alarmante para nosotros de verdad e incluso de mucha preocupación porque en este contexto hemos recibido incluso nuevas denuncias de presos políticos, o sea, casi que a diario recibimos un nuevo caso de presos políticos, de personas que no habían denunciado por miedo a represalias, por miedo a que se los llevaran preso a ellos, por miedo a que les hicieran daño a sus seres queridos en la cárcel, porque eran amenazas, ¿no? Que le ofrecían
que les daban los funcionarios que los aprendieron en esta cárcel. Incluso ahorita tenemos todavía personas que están en desaparición forzada, que sus seres queridos, sus familiares no saben en dónde están, en qué condiciones las tienen, lo que nuevamente reitera nuestro reclamo y nuestra denuncia de que continúan los tratos crueles, inhumanos y degradantes en el país. No ha cesado este trato inhumano hacia los presos políticos. Lo que quieren mostrar hoy como un rostro de humanidad, como una imagen de humanidad, al final es simplemente una puesta en escena, es una impostura que lo que quiere es engañar al país, engañar al mundo sobre una actitud de cambio, una actitud de resolver las cosas, pero que en el fondo no tienen voluntad real de resolver. La denuncia a esta hora de Diego Armando Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, organización que dejó en evidencia a esta mujer que se hacía pasar por supuesta familiar de un preso político. Hoy, cuando se cumplen 30 días de este anuncio de excarcelaciones aún en mora. Gracias, Diego, por haber estado con nosotros. A ustedes, Nicola, por el espacio y bueno, continuamos luchando por la libertad de todos nuestros presos políticos. Un abrazo. Un abrazo, así será.